siglos de los siglos. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él está aquí con nosotros, porque Él está presente en medio de nosotros hoy. Aleluya, gloria al Señor. Dios me los bendiga. Es un gusto verlos, todos están muy guapos, vestidos de patria en esta mañana tan hermosa en la que estamos conmemorando, ¿verdad? Hoy es 28 de noviembre y estamos conmemorando el bicentenario, estamos conmemorando los 200 años de independencia de Panamá, de España. Pero bueno, por ahí también hay unos cuantos cumpleañeros hoy, así que a ellos, feliz cumpleaños. Dios les ha permitido llegar a este nuevo año con vida, y eso es victoria, como lo ha hecho con nuestra patria. Nosotros hoy estamos aquí presentes, somos la generación que podemos celebrar estos 200 años de independencia de Panamá de España, pero en aquel entonces, en 1821, hubieron hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por esa independencia. Nosotros no estuvimos allí, nosotros conocemos en parte la historia, pero no la vivimos. Pero esos hombres y mujeres que vivieron esa historia pudieran contar tantas cosas hoy que para nosotros son totalmente desconocidas. Fueron 320 años bajo el dominio español, bajo un dominio de otra nación en donde llegó a nuestro suelo patrio viendo una tierra llena de riquezas y tal vez metida en la ignorancia. Fueron los españoles a través de Vasco Núñez de Balboa que en 1513 llegó a este suelo hermoso y vinieron y plantaron bandera y en medio de eso gobernaron a nuestro pueblo. Hubieron causas por las cuales nosotros en aquel entonces quisimos ser independientes. El pueblo estaba pasando gran necesidad, estaba en totalmente pobreza. Los españoles habían saqueado, llevado, trasladado el oro de nuestra patria a otros lugares. Habían hecho gestiones económicas bastante vacías y teníamos una necesidad grande de tener libertad en medio de esta subyugación. Pero cuando hablamos de la palabra libertad, a veces parece tan sin sentido muchas veces, ¿verdad? Hablamos tanto de la palabra libertad que como que no logramos identificar ese significado tan grande que nos dice esa palabra. Y yo quiero compartir con ustedes lo que la palabra libertad, de acuerdo al diccionario, significa. Dice, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Ustedes se sienten libres, hermanos? ¿Se sienten libres de acuerdo a este significado? Yo lo voy a volver a leer. Dice, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Somos libres. Hoy somos libres. Hoy podemos ir donde nosotros queramos. Hoy podemos hacer lo que nosotros queramos, comer lo que nosotros queramos, viajar a lugares diferentes. Podemos andar por las calles en libertad y no con temor ni con miedo. Pero en aquellos tiempos no había esta libertad. Pero a través de los tiempos han sucedido otras cosas. También una vez que nosotros salimos de esa independencia de España, de una vez dice la historia que surcamos otra dependencia, la dependencia de Colombia, junto con Simón Bolívar. O sea que saltamos de una a otra. Volvimos a estar no libres, sino dependientes de otro país.
Hoy podemos decir que sí, hay independencia en Panamá. Somos una república. No estamos aliados a nadie. Aún en aquellos entonces, poco antes, después de los 1903, volvemos a ser colonia de Estados Unidos y luchamos. Ustedes pueden ver los videos que salen por allí. Luchamos porque ese canal que hoy está allí y que trae mucha economía a nuestro pueblo fuera administrado por nosotros. O sea que de una y otra hemos tenido que luchar por una independencia, por una libertad. Pero también Dios nos habla de una libertad que Él nos da, de una libertad que nos da a través de su palabra, de esa palabra que cuando la escuchamos nos redarguye de pecado y nos hace, Señor, ver hacia adentro, ver nuestras faltas, ver nuestros errores. Y el Espíritu de Dios entonces nos da convicción y nos ayuda a llegar a ese punto de arrepentimiento. Esa es la libertad que la palabra nos dice, que conoceremos la libertad de la palabra, la libertad de esa palabra que es viva y eficaz, que habla lo interno de nuestro corazón y nos dice cómo estamos andando delante de la presencia de Dios. Cuáles son nuestros pasos, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, si están de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos habla. Y cuando esa palabra nosotros permitimos que nos redarguya, que nos hable, que nos haga mirarnos como al espejo cara a cara y podamos nosotros llegar al punto de decir, sí, es cierto, estoy mal, debo enderezarme. Yo sé que yo puedo llegar al altar, decirle a Dios, Señor, ayúdame, y Él me va a ayudar. Señor, perdóname, y Él me va a perdonar y me va a ayudar a corregir. Porque eso es lo que hace la libertad de la palabra. Nos ayuda a enderezar las cosas torcidas. Amén. Y es esta libertad de la cual yo hoy también les quiero hablar. No solamente de la libertad humana, sino también de la libertad espiritual que Dios nos da a través de su palabra. Hay otra palabra que yo también quiero traerles hoy, que tenemos que tener claro. No solamente lo que dice o lo que expresa la libertad, sino que somos ciudadanos. Y aquí también hay dos vertientes, la espiritual y la física. Somos ciudadanos, usted y yo somos ciudadanos de este país y como ciudadanos tenemos deberes y derechos, ¿cierto? Amén. Y yo quiero decirles, expresarles lo que yo encontré, lo que significa ciudadanía. Dice, condición que reconoce a una persona y a una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. O sea que usted y yo hacemos el cambio. Miren el poder que ustedes tienen por ser ciudadanos. Cuando un joven ya tiene su mayoría de edad, sus 18 años, lógicamente este joven se siente con autoridad, ¿verdad? Se siente con libertad también y se siente ciudadano de este país. A él le dan credenciales de que ya tiene una cédula, tiene mayoría de edad y ya puede votar. Entonces, tenemos poder. Dios ha puesto en cada ciudadano de un país un poder para transformar su nación, un poder para hacer la diferencia, un poder para poder hablar sobre aquellas cosas que no están bien a la luz de la palabra. Entonces yo en esta mañana quiero hablarles sobre eso, sobre nuestra nación y sobre los principios que Dios ha puesto para con nosotros los ciudadanos y las autoridades superiores. Vamos a Romanos 13, Romanos capítulo 13. Vamos a leer la versión de Reina Valera, que es la que la mayoría de ustedes tienen, pero también quiero leer otra versión que es la traducción del lenguaje actual. Es un poco más clara que la versión Reina Valera. Vamos a leer primero esta y luego leemos la otra. Cuando ya lo tengan, me dan un gran amén, para que todos estemos alineados. Ok.
Romanos 13. El que está al lado y puede ayudar al que está, lo hace. Amén. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hasta allí vamos a llegar. Y acá la otra versión, que es lo mismo, nada más que un poquito más entendible, dice así: solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterle miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Ok. De ustedes. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Tremenda palabra, ¿verdad? Y está en la Biblia. Imagínense, a veces nosotros infligimos leyes. A veces nosotros infligimos leyes. Pero la palabra te dice que si tú haces lo correcto, ellos te alabarán. Entonces yo quiero primero que todo empezar con esa palabra con la que iniciamos, autoridad. La autoridad es una palabra tan amplia, tan poderosa, tan vigente, que la podemos encontrar en la palabra en todos lados. Pero lo primero aquí es que nosotros tengamos el orden de la autoridad correcta. Dios es lo primero en nuestra autoridad. La palabra dice que Él es el Rey de Reyes. Él es el Supremo. Él es el Todopoderoso. Él es el que está sentado en su trono. Y dice la palabra que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea que Él domina todas las naciones. Y esta palabra que hoy hemos leído no solamente es para nosotros como país,
sino para cada una de las naciones que nosotros conocemos. Es esta palabra vigente. Recordemos algo, Daniel fue llamado, y quiero hablarles de esto un poquito para que vean cómo esto se encuentra en todas partes de la palabra y nos enseña. Daniel fue llamado porque el rey tuvo un sueño y dice que él llamó a sus magos y agoreros, a los sabios, a los gobernadores, a todos los líderes de su pueblo para que le interpretara el sueño. Y ellos querían que él les contara qué había soñado, pero ni él se acordaba bien y tampoco sabía cuál era esa interpretación, pero era algo que lo turbaba, al punto que les dijo que los iba a mandar a matar a todos si no le decían qué significaba. Y en esta matanza estaba incluido Daniel y también los compañeros de Daniel. Así que él habló con ellos y les dijo que le ayudaran a orar y a clamar a Dios por su misericordia para que les revelara y poder hablar él con el rey sobre el significado del sueño. Y dice que cuando él fue, él dice, él cambia, hablando de Dios, él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y Dios le dio la interpretación. Pero lo que yo quiero remarcar hoy es que Daniel, en medio de una circunstancia y al clamar a Dios, le dijo esto al Señor. Y esto fue revelado por el Espíritu a Daniel. Él cambia los tiempos y las épocas y pone y depone reyes. Él pone y quita reyes. Él es el que pone a los gobernantes que hoy tenemos en nuestra nación. Y Él es el que hace que ellos salgan de ese lugar. Él es el que hace todas las cosas. A veces nosotros pensamos que sí, nosotros vamos y vamos a votar. Pero el sentir de nuestro corazón es puesto por Dios, porque Él tiene un propósito. Y es el título de este mensaje. Dios tiene un propósito. Cuando Él hace las cosas a través de los mundos, a través de las naciones, a través de los países, a veces nosotros lo vemos mal, ¿verdad? Nosotros estamos viendo a poblaciones enteras sufriendo y no sabemos por qué estas cosas no paran, pero cada cosa que ocurre en cada país de manera diferente, que no es tan diferente a lo que estamos viviendo nosotros acá en nuestro pueblo, Él tiene un propósito. Tiene un propósito con los ciudadanos de ese país. Tiene un propósito con cada familia de ese país. Tiene un propósito con ese país. Y Él quiere que ese propósito se logre. Además de eso, también en Proverbios 21:1 nos dice, en las manos de Dios los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Una vez más, llegamos a la misma conclusión. Los gobernadores o los presidentes o todas las autoridades pueden tener planes, pero los planes se llevan a cabo de acuerdo a como Dios lo ha pensado. A veces el hombre piensa que sí, yo estoy haciendo esto, yo lo voy a hacer así, pero no se está dando cuenta que Dios está poniendo pensamientos y sentires en el corazón y está guiando para que nosotros tengamos un aprendizaje. Todo lo que sucede en nuestro país es un aprendizaje. Y muchas de las cosas que están aconteciendo en estos tiempos, que nosotros decimos, ¿qué vamos a dejarle a nuestras siguientes generaciones? Si se están aprobando leyes realmente totalmente contrarias a la palabra. Todas esas cosas tienen un propósito. Y el propósito es que estamos llegando a los tiempos finales. Estamos llegando a los tiempos finales y necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos tener mayor unidad. Necesitamos conocer más de esa palabra preciosa de Él. Necesitamos afirmarnos en Dios.
los pueblos, las naciones necesitan buscar de Dios. Nosotros somos los enviados para que ese propósito de Dios se lleve a cabo, no solamente en nuestro país, sino a los lugares donde Dios te va a llevar, a las naciones donde Él te va a trasladar. Tú eres un enviado de Dios, eres un embajador para llevar esa palabra, para que ese pueblo se afirme y reconozca que necesita ser obediente a la palabra. Y esa es la siguiente que te quiero decir. Hablamos de autoridad, sí, pero recordemos también que el primero en romper esa autoridad e ir en contra de esa autoridad, ¿quién fue? Satanás. Entonces, no aprendamos de él, sino seamos dignos de Dios, dando ejemplo de que esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros podamos ejercerla de manera correcta, siendo obedientes. Y esa es la siguiente palabra, obediencia. Hablamos de autoridad y ahora la obediencia, la autoridad nos lleva a la obediencia. Respetamos a nuestro Dios, respetamos a nuestras autoridades, pero al respetar a Dios y a nuestras autoridades también necesitamos aprender a ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a esta palabra que hoy estamos predicando. Sométase toda persona a las autoridades superiores. A veces no nos queremos someter, a veces queremos ir en contra, pero solamente podríamos ir en contra si lo que ellos nos están pidiendo va en contra de la palabra de Dios. Es la única forma. De otra manera debemos ser sometidos a ella. La palabra del Señor nos dice, y las que hay por Dios, dice, han sido establecidas. Ya eso es un hecho. Entonces la obediencia es importante. Pedro y Juan en algún momento se encontraban predicando el evangelio y dice que las autoridades llegaron y los apresaron y los metieron presos y luego entonces los presentaron delante de ellos y los dice que la palabra que los intimidaban para que no predicaran la palabra, para que se callaran. Y entonces Pedro le dijo a ellos, respondiendo, le dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro estaba clarito, él sabía que lo primero para él era obedecer la palabra de Dios, era obedecer el mandato que Dios le había dado de ir y predicar. Ese era lo primero para él, la obediencia, hacer que la palabra tuviera vigencia. Entonces, acá nos dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, a este resiste. Entonces, no nos opongamos, más bien busquemos de qué manera podemos ser ayuda para que las cosas puedan lograrse, para que las cosas puedan darse. Y sigue diciendo acá, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Lógicamente que si usted va en contra de estas cosas, va a acarrear sobre usted un castigo. Y yo quiero compartirles una anécdota. Luego de lo que es la palabra autoridad y de lo que hemos acabado de ver, que es obediencia, hay otra palabra que a mí me resalta aquí en esto que acabamos de leer, porque sigue diciendo el 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor, sino para dar seguridad, ¿verdad? Para respaldar nuestras casas, para respaldar nuestras vidas, para que los maleantes no nos roben, para que no nos agredan, para que no haya un lugar de estado de emergencia en nuestro país, para que nosotros podamos caminar libremente en las calles sin temor alguno, para que nosotros si hablamos con un guardia, el guardia no nos pida que le demos plata. O sea, hay cosas dentro de lo que es el gobierno que deben ser arregladas. Ciertamente así es, no hay gobierno perfecto. Esto, lo que nosotros hoy leemos, estamos hablando de un gobierno ideal.
Eso es lo que realmente Dios proyecta, un gobierno ideal. Pero ustedes y yo sabemos que el que tenemos hoy, el que tienen las naciones, no es perfecto. Y simplemente no va a ser perfecto porque está liderado por ¿quiénes? Por hombres y mujeres imperfectas, que no conocen muchos de ellos a Dios, que no hay temor en ellos de lo que pueden hacer que no esté correcto. Pero usted y yo somos hijos de Dios y Dios nos ha llamado a guardar su palabra, a ser obediente a ella, pero también a respetar y a honrar a los gobernantes. Sucedió en estos días algo, le pido permiso a mi esposo para contarlo. Nosotros íbamos, ya eran como las 7 de la noche y ya íbamos para la casa. Y de repente nos topamos con varios retenes en el camino. En los 2 primeros no nos pidieron licencia, pero en el tercero sí. Y fue en ese momento que mi esposo se dio cuenta que no tenía la licencia. Así que ustedes se imaginan, ¿no? Yo tenía paz. Digo, Padre, no va a pasar nada, no nos van a poner multa. A lo interno mío yo no estaba diciendo nada. Y entonces él busca la cartera, no ve la licencia. Yo sé que se puso un poquito nervioso. Llegó el capitán de los que estaban allí, o sea, el que tenía más rango. Y le dice, ciudadano, su licencia. Entonces él le dice que, bueno, no la tengo, la dejé en el otro carro, pero yo soy aquí, yo trabajo aquí en Arepas, ustedes no conocen, ustedes siempre están allí. Y que sí, nosotros siempre vamos allí, es cierto, y me parece que te he visto, pero la licencia. Es que no la tengo, no sé, haga lo que tenga que hacer, dice él. Entonces él le dice, bueno, tú me estás diciendo que la dejaste en el otro carro, ¿y el otro carro dónde está? Está aquí en Villasaíta. Ok. Entonces anda, busca la licencia, estaciona el carro y ellos se van a quedar aquí en el carro. Y él dice, sí, ellos se van a quedar aquí en el carro. Y no van a coger el carro y se van a ir. Que no, ellos no se van a ir. Ellos, yo no sé si él dijo, ellos sí son fieles, ellos se quedan aquí, ellos son hijos de Dios, algo dijo él, son creyentes, porque él, parte de eso también fue lo que él le dijo al capitán. Yo soy cristiano. Entonces él le dijo, bueno, voy a darte un voto de confianza. Coge un taxi y ve a buscar la licencia. Y el carro se queda aquí. Entonces él se fue, cogió la cédula de él para amarrarlo acá, y él se fue en el taxi. Y en lo que él se fue en el taxi, el capitán se voltea y me dice, guarde la cédula usted, hasta que él venga. Digo, ok. Pero lo primero que me dice Alexander, que iba con nosotros, me dice, oye, mamá, Dios nos ha guardado. Digo, sí, papi, nos ha guardado. Porque tú sabes que, mami, nos hubiera podido poner una boleta, y definitivamente que sí, nos hubiera podido poner una boleta, porque estábamos en desacato, no teníamos la licencia, y todos nosotros que manejamos debemos llevar, ¿qué? Nuestra licencia en nuestra cartera y en el carro. Pero Dios en su grande misericordia nos honró, nos salvó. Hicimos lo correcto. No le dijimos, a ver, ¿cómo podemos arreglar? No le dijimos eso. Haz lo que tengas que hacer. ¿Me entienden, hermanos? Y es eso lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos aprendamos. Hacer lo correcto para encontrar delante de ellos gracia, para poder encontrar delante de ellos alabanza. Y es esa lo que la palabra nos dice hoy. Tenemos que tener seguridad, no temor. Porque el que hace lo bueno no debe tener temor, porque la palabra nos dice a nosotros que ellos están aquí, ¿para qué? Para servir a Dios y para poder, vamos a leer aquí en lo que dice el 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz que
¿Qué haz? Lo bueno. Y tendrás ¿qué? Alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En aquel tiempo los romanos llevaban la espada y la utilizaban para castigar. Entonces, sujetarnos. Cuando nos sujetamos, cuando somos conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos, Él nos cuida y el gobierno y los gobernantes nos cuidan. Hay algo que también quiero compartirles. Cuando hablamos de autoridad, hablamos también de sujeción. Es una palabra mancomunada, autoridad y sujeción. En la familia, ¿quién es la cabeza de la familia? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién es la cabeza de la familia? El esposo, el varón. El varón se debe a Dios. Dice la palabra que así como la esposa, que es la iglesia, está sujeta a Dios, así mismo el esposo es la cabeza del hogar y la esposa está sujeta a su esposo. Esto es importante, esposas, que estemos claras en esto. El orden de la familia es esa. No es que yo como esposa soy la que mando, no, manda Él. Y podemos llegar a comunicarnos y de acuerdo a como Él me diga, pues las cosas se dan. Pero Él es el que pone las pautas, con Él es que se conversa. Él es el que nos respalda, Él es el que nos honra, Él es el que nos da nuestro lugar. Entonces, de la misma manera, lo que el hombre hace, los hijos y la esposa lo imitan. El hombre siendo la cabeza y la autoridad, es influencia en su hogar. ¿Cómo está influyendo ustedes a sus hijos? ¿Cómo está influyendo usted a su esposa? ¿Qué está viendo su esposa y su hijo que usted hace? Ojalá sea lo bueno y no lo malo. Ojalá sea lo bueno y no lo malo. Que usted ande de acuerdo a lo que la palabra de Dios. ¿Cómo usted se expresa? ¿Usted grita? ¿Usted insulta? ¿Usted ultraja? Que no sea eso, porque Dios todo lo ve. Y ellos imitarán lo que usted hace y lo que usted dice. Así que es importante. Así como el esposo es la cabeza del hogar, el pastor es el líder en la iglesia. Y de la misma manera es un hombre de Dios que influye a nuestras vidas, ¿cierto? Es un hombre que influye a nuestras vidas. Yo quiero felicitar hoy a cada uno de los que sé que se le ha asignado algo y yo he visto que como arrierita lo han hecho. Bolívar está en la casa con quebrantos de salud, pero él no está desconectado. Él está totalmente conectado con cada uno de ellos y Él a cada uno de ustedes le ha dado una obligación que hacer. A mí el domingo, después que terminó el culto, me llamó y me pidió que estuviera hoy aquí. Él no está desconectado, Él está totalmente conectado y yo sé que ahorita está viendo el culto. Pero yo los felicito a ustedes porque un líder siempre debe ser una buena influencia para los que están en derredor de él. Eso es lo que quiere Dios, que seamos buenos líderes, que influyamos a otros para el bien, para que la palabra de Dios sea avanzada. Además de lo que es el esposo en la casa, el pastor en la iglesia, nuestros jefes. Dios los ha puesto allí por algo. Tal vez no serán los jefes que más queremos, tal vez no serán los jefes que son súper chéveres o que los que uno más respeta, pero son los jefes que Dios ha puesto delante de ti y los ha puesto por algo. Yo por muchos años, hace muchos años atrás, tuve una jefa que me hizo la vida imposible, al punto que yo en varias ocasiones llegué a mi casa y le decía a mi mamá, voy a renunciar, ya no puedo continuar más. Y muchas veces terminaba el día y yo salía llorando de la rabia,
porque no podía hacer más de 4 cosas, pero me las hacía horrible, horrible, me hacía pasar cosas horribles. Ustedes no se imaginan, pero eso me ha servido a mí para formar mi carácter, para mirar hacia adelante, para buscar más de Dios, para ser diferente, porque Dios tiene un propósito cuando permite estas cosas en nuestras vidas. Amén. No miremos la parte negativa de todo esto. Sí, penamos, sufrimos, lloramos, nos ponemos iracundos, pero Dios está obrando en nuestro carácter, está formando en nosotros, está sembrando el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y es importante. Un presidente delante de su pueblo influye, hace la diferencia. Depende de él cómo esté la economía de nuestro país. Depende de él cómo estén los empleos en nuestro país. Depende de él que haya salidas de aranceles y que hayan entradas de negocios. Él hace muchas cosas que nosotros desde acá vemos que hace que el país avance. Entonces sí, influye y es importante y trae seguridad. Y a través de esto también tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Primera de Pedro 2, 13, 16 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque a esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, la palabra de Dios nos dice: haz el bien y no mires a quién. No importante cómo te trate, haz el bien y no mires quién. La segunda palabra que yo quiero poner aquí es orar. Ya sabemos que tenemos autoridades y que nuestra autoridad máxima es Dios, ¿verdad? Que al tener autoridad también tenemos una responsabilidad de obedecer. Y que a través de esa obediencia Dios nos da seguridad. Pero también Dios demanda a través de la oración que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Es importante que nosotros oremos por nuestros gobernantes, porque nosotros hacemos la diferencia, somos el pueblo de Dios. Y si nosotros no nos ponemos en la brecha e intercedemos, las cosas no van a cambiar. Nosotros somos los que movemos el corazón de Dios para que las cosas sean mejores, para que las cosas vayan en crecimiento, para que las cosas vayan en avance, para que las cosas vayan en cambios positivos para el pueblo, en cambio positivo para las naciones. Entonces la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2 dice: recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, pero con un propósito. Dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Amén. Y llevándonos bien con los demás. Ese es el propósito por el cual Dios siempre nos dice, nos exhorta: oren por las autoridades, oren por los gobernantes, oren por los superiores, para que podamos vivir quieta y reposadamente, en paz, llevándonos bien con todos, Quiero ponerle en ustedes unas preguntas en reflexión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Criticamos u oramos? ¿Obedecemos o nos oponemos? ¿Tememos o hacemos buenas obras? ¿Qué vamos a hacer?
¿Criticar al gobierno o orar por él? ¿Obedecer o oponernos? ¿Temer porque vamos a hacer lo malo o hacer buenas obras? Dios nos ha llamado a ser sus hijos y como sus hijos debemos hacer vigente la palabra. Amén. Y nosotros vamos a hacer la diferencia. Pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana.